La ventisca se tragaba el mundo. El cielo estaba encapotado, gris como la desesperanza, y la nieve cubría todo como una mortaja blanca. Cada paso que daba Camila era una lucha contra el hielo, el viento y el peso insoportable de su hija, que colgaba de sus brazos, inerte, como una muñeca rota. Las calles de Terium 7, colonia minera abandonada por el Consejo Central, eran un cementerio para los pobres, y esa noche parecía que alguien estaba cavando su tumba. La manta que envolvía a Milena no era más que una tela raída por el uso. Su cuerpo, antes vibrante y lleno de risas, ahora estaba tembloroso, mudo y con los pies desnudos colgando fuera de la manta, azules, morados, entumecidos. No lloraba. Ya no podía. Había dejado de hacerlo 2 noches atrás. Su cuerpecito se había rendido sin decirlo, solo dejando de protestar. Camila golpeaba puertas. No con furia, con una mezcla de súplica y resignación. Llamaba, murmuraba, rogaba. Algunas luces se apagaban al verla. Otras ni se encendían. Las sombras en las ventanas miraban y se retiraban como si el sufrimiento fuera contagioso. El hambre, el frío y el miedo eran plagas comunes en ese sector, y nadie quería más carga que la propia. Llevaba días sin comer. Le había dado a Milena todo lo poco que había conseguido escarbando entre los desechos del mercado negro. Su propio cuerpo le pasaba factura. Mareos, escalofríos, las rodillas flaqueándole, pero seguía caminando. Al doblar la esquina de la calle número 17 del sector mecánico, una débil luz titilaba en medio de la neblina. Un cartel oxidado colgaba a medias sobre una puerta de metal deformado por los años. Taller Vega, reparaciones rápidas. Era la única estructura con signos de vida en esa parte de la ciudad. Sin pensarlo 2 veces, Camila se acercó. Subió los 2 escalones con esfuerzo, tambaleándose, y golpeó la puerta con los nudillos. 1 vez. 2 veces. Luego una tercera. Esperó. A punto de irse, volvió a intentarlo. Golpeó con fuerza, desesperada. Al fin, se oyó un clic. La cerradura giró con un crujido, y la puerta se entreabrió. Un hombre apareció en el umbral. Alto, con el cabello oscuro atado en la nuca y los ojos profundos, ojerosos. Su rostro tenía rastros de grasa y humo. Vestía una chaqueta de trabajo y cargaba una herramienta que soltó al verla. ¿Qué demonios?, dijo al principio, con dureza, pero se detuvo al ver los pies de la niña, que colgaban como ramas heladas. ¿Qué le pasó? Camila no tenía fuerzas para discursos ni explicaciones. Solo abrazó a Milena con más fuerza y dijo: por favor, solo una comida caliente. Para ella. Solo eso. Después me voy. Yo puedo darte lo que quieras. El hombre frunció el ceño. Miró hacia los pies de la pequeña. El color púrpura en la piel ya era señal de congelación. Detrás de él, el calor de un generador chisporroteaba. Un pequeño radiador silbaba con vida, y un aroma a comida recalentada flotaba en el aire. Comida. Calor. 2 lujos que Camila no había conocido en semanas. Entren, dijo él finalmente, abriendo la puerta por completo. Camila vaciló. ¿Y si era una trampa? ¿Y si entraba y no salía más? Pero el peso de su hija, el hielo en sus dedos, el silencio perpetuo, no le dejaban elección. Dio un paso. Luego otro. Dentro, la atmósfera era como otro mundo. El taller estaba lleno de partes mecánicas, herramientas, cables, repuestos y humo de soldadura, pero era cálido. Un gato robótico dormía junto a un generador de plasma. Una radio vieja murmuraba una canción sin voz. El hombre fue directo a un gabinete y sacó una manta térmica de emergencia. Con movimientos rápidos y cuidadosos, la activó y envolvió a Milena, que seguía sin decir nada. Luego tomó un calentador portátil, lo arrastró hasta un rincón limpio, y lo encendió frente a la niña. Camila se arrodilló junto a ella, frotándole las manos, murmurando su nombre. Milena, respira, por favor. Ya está caliente. Solo aguanta un poco más, mi vida. El hombre fue hasta una caja metálica, sacó un contenedor sellado y lo puso sobre el horno. En menos de 1 minuto, el aroma a arroz y vegetales llenó el aire. No era mucho, pero era comida real. ¿Qué le das primero?, preguntó el hombre. Ella, respondió Camila sin dudar. Él le pasó el plato, una cuchara y una mirada que no juzgaba. Solo observaba. Camila tomó un poco del arroz y lo llevó a los labios de Milena, soplando suavemente. Tocó su boca, insistió. Y entonces, la niña se movió. Sus labios se abrieron apenas.
Un pequeño sonido, casi como un suspiro, escapó de su garganta. Mamá, caliente. Camila dejó caer la cuchara y rompió a llorar, su cuerpo entero sacudido por los sollozos. El hombre apartó la mirada. No sabía qué hacer con esas lágrimas. No eran lágrimas de derrota. Eran otra cosa. Algo más profundo. Cuando la niña terminó el plato, se acurrucó junto al calentador, envuelta en la manta térmica, y cerró los ojos. Dormía. Respiraba. Viva. Camila se quedó allí, en el suelo, temblando. El hombre se agachó frente a ella. Tenía los ojos oscuros, pero en ese momento, parecían más claros. Humanos. ¿Tienes dónde dormir esta noche? Camila negó con la cabeza, sin hablar. Pueden quedarse. Tengo una habitación vacía en la parte de atrás. No las tocaré. No soy ese tipo de persona. Puedes quedarte mientras la niña se recupere. Ella lo miró. No era la primera vez que alguien ofrecía algo, pero sí la primera vez que sentía que lo ofrecían sin doble intención. Y por eso, en ese silencio, asintió. Gracias. ¿Cómo te llamas? Matías. Yo soy Camila. Él volvió a asentir. Se levantó, guardó las herramientas, apagó la radio, y preparó 2 colchonetas en un rincón del taller. No dijo nada más. Y esa noche, por primera vez desde que huyeron de la zona roja, Camila no durmió con miedo. Solo con el sonido del viento afuera. Y el suspiro cálido de su hija, viva. Camila despertó antes del amanecer, como solía hacer cuando el frío era su único despertador. Pero esta vez no fue por el hielo que mordía, ni por el miedo que la apretaba el pecho. Despertó por algo más extraño. Silencio. Un silencio cálido, tranquilo. No había alarmas, no había explosiones a lo lejos, no había gritos ni motores. Solo el ronroneo constante del generador eléctrico del taller y la respiración pausada de Milena, que dormía en la colchoneta, acurrucada y protegida por la manta térmica. Se quedó observándola. Su hija tenía las mejillas ligeramente más rosadas. Ya no temblaba. Ya no parecía tan frágil como la noche anterior. Aún así, Camila tocó sus dedos con sumo cuidado. Seguían fríos, pero no tanto. Le volvió a brotar el llanto en los ojos, pero esta vez no lo dejó caer. No quería despertarla. Desde la otra habitación, una puerta de metal se abrió con suavidad. Matías entró con una taza humeante en la mano. Se detuvo al ver que Camila estaba despierta. No dormías, dijo en voz baja, sin invadir el espacio. Ella asintió con la cabeza. No estoy acostumbrada a dormir, sin miedo. Matías extendió la taza. Café. No es bueno, pero calienta. Camila aceptó el regalo con las 2 manos, como si le estuviera ofreciendo oro líquido. Al probarlo, tosió suavemente. Estaba fuerte, amargo, casi agresivo, pero después de tantos días sobreviviendo con agua de lluvia y pastillas rancias, le supo ahogar. Gracias. Matías no respondió. Se agachó junto al generador, revisó unos medidores y murmuró algo que no alcanzó a entender. Luego se quedó allí, en silencio, como si no supiera si debía marcharse o quedarse. Camila lo miró de reojo. Era un hombre duro, eso se notaba en su rostro curtido, en sus manos ásperas, en las cicatrices que asomaban bajo su camisa. Pero también tenía una quietud extraña. Una calma que no coincidía con el caos que reinaba afuera. ¿Por qué me dejaste entrar anoche?, preguntó ella al fin, rompiendo el hielo que lo separaba. Matías tardó en responder. Se sentó en una silla oxidada junto al banco de trabajo y soltó un suspiro largo. Porque nadie me abrió la puerta cuando la necesité. Camila bajó la mirada. Entendía demasiado bien lo que eso significaba. ¿Y ahora qué quieres de nosotras?, soltó, sin rodeos, sin dulzura, sin miedo. Matías no la miró directamente, pero su voz fue firme. Nada. Camila arqueó una ceja. En Terium 7, nadie ofrecía refugio sin precio. Ninguno. No te creo. Él se encogió de hombros. No tienes por qué hacerlo. Pero mientras estés aquí, tu hija estará caliente, y tú también. Eso es todo. Camila lo observó largo rato, como si intentara leer entre sus arrugas, entre sus gestos. No parecía mentir. Pero esa verdad pesaba más que muchas mentiras. No puedo pagar, dijo con frialdad. No te lo pedí. Dijiste que podíamos quedarnos hasta que ella se recupere. ¿Y después? Matías se levantó, se acercó al ventanal cubierto de hollín y nieve, y observó la calle vacía. Después hacen lo que quieran.
Pero si decides quedarte, podrías ayudar en el taller. Arreglo lo que puedo, pero me falta una mano. Y alguien que sepa cuándo callar. Camila frunció el ceño. ¿Crees que soy buena en eso? Matías la miró por fin. Ayer caminaste durante horas sin gritar. No pediste auxilio. Solo golpeaste. Eso dice más que muchas palabras. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Pero no era hostil. Era uno de esos silencios que se forman cuando dos almas heridas reconocen sus cicatrices sin necesidad de mostrarlas. Milena se removió en su manta. Murmuró algo en sueños. Camila se agachó rápido y la acarició con ternura, murmurándole cosas dulces en su oído. Matías desvió la mirada otra vez, esta vez con respeto. ¿Ella tiene padre?, preguntó, con voz casi inaudible. Camila no respondió al instante. No más. Matías no insistió. No era necesario. En Terium 7, muchas historias terminaban sin necesidad de contarse. Después del desayuno, que consistió en unas barras de nutrientes y una fruta seca, Camila insistió en limpiar el rincón que les habían prestado. Matías la dejó. No le gustaban los agradecimientos verbales. Prefería los actos. Mientras barría entre tornillos, piezas electrónicas y restos de metal quemado, Camila encontró una vieja medalla oxidada en el suelo. La levantó. No decía nada, solo tenía el símbolo del antiguo ejército humano. Matías, desde el fondo del taller, la vio. No la tires. ¿Fuiste soldado? Sí. ¿Desertaste? Matías no respondió. Camila devolvió la medalla donde la encontró, sin preguntar más. A veces, el respeto era eso, saber qué no decir. Esa noche, cuando el viento volvió a azotar los ventanales, Matías les preparó una sopa de emergencia y puso más mantas junto al calentador. Podrían quedarse más tiempo, dijo al pasar, como si no quisiera que la frase pesara. Camila lo miró con desconfianza. ¿Por qué? Porque no me molesta tener compañía. Aunque no hablen. Aunque desconfíen. A veces, es más difícil estar solo. Camila no dijo nada. Solo se sentó junto a Milena, acariciándole el cabello. Y por segunda noche consecutiva, durmió sin apretar los dientes. Sin esperar el sonido de una puerta forzada. Sin miedo a que el mañana fuese peor. Sin saber que muy pronto, lo que le salvó la vida, también la pondría en riesgo. 3 días habían pasado desde que Camila y Milena llegaron al taller de Matías, y el tiempo dentro de ese refugio parecía avanzar diferente. Afuera, la tormenta seguía arrastrando restos de un mundo roto, pero dentro, algo se estaba reconstruyendo. No era confianza todavía, pero sí algo parecido a una tregua silenciosa. Milena comenzaba a recuperar el color en sus mejillas. Hablaba poco, pero ya preguntaba cosas, señalaba objetos curiosa, y lo más importante, comía por sí misma. Camila se quedaba viéndola con una mezcla de alivio y temor. Era como si la vida le estuviera devolviendo una promesa que no se atrevía a aceptar del todo. Matías cumplía lo que decía. Nunca se acercaba más de lo necesario. Compartía comida, herramientas, instrucciones, y nada más. Pero esa distancia no era frialdad. Era respeto. Algo que, en ese mundo, valía tanto como la salvación. Aquella mañana, Camila decidió ayudar de verdad. Se levantó antes que Matías, buscó una caja de piezas olvidadas y comenzó a clasificarlas. No sabía mucho de mecánica, pero sí de orden. Pronto el banco de trabajo tenía lógica. Cables enrollados, repuestos separados por tamaño, herramientas limpias. Cuando Matías apareció, con la camisa aún abierta por el sueño, la observó un instante sin hablar. ¿Te dormiste en medio del inventario?, preguntó, apenas sonriendo. Es lo que tiene vivir entre ruinas, respondió Camila con tono seco, pero sin hostilidad. Él dejó una barra de desayuno sobre la mesa. Para ti. La niña sigue dormida. Camila tomó la barra con un leve gesto de agradecimiento y siguió trabajando. No necesitaban hablar mucho. Los silencios ya no eran tensos. Habían aprendido a coexistir entre ellos sin presión. Hasta que una voz desde el comunicador interrumpió la paz. Un zumbido agudo, una señal codificada. Luego, una voz grave, metálica, que resonó por los altavoces del taller como si trajera consigo el eco de un pasado oscuro. Atención, propietarios de talleres del sector C Delta. Se les recuerda la deuda pendiente con el Sindicato de Seguridad Minera. Toda estructura operativa debe rendir informes antes de la medianoche del ciclo lunar. Quienes incumplan serán visitados por nuestros agentes de campo.
Matías cerró el canal de golpe. Pero su expresión cambió. El rostro se le endureció como si alguien hubiese pronunciado un nombre maldito. Camila lo vio y supo que ese silencio no era como los otros. ¿Qué fue eso?, preguntó. Matías no respondió de inmediato. Se acercó al banco de trabajo, se apoyó sobre él, y cerró los ojos unos segundos. Una amenaza con palabras bonitas. ¿Vendrán? Sí. Y no son del tipo que toca la puerta. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tienes deudas? Matías la miró con una intensidad nueva, como si por primera vez midiera su presencia, su reacción, su capacidad de aguantar. El sindicato controla esta zona. Antes eran seguridad minera, ahora son carroñeros armados. Cobran protección a cambio de no matarte. Hace 2 ciclos que dejé de pagar. Porque ya no me quedaba nada. Y porque me cansé de agachar la cabeza. ¿Y qué harás? Esperar. O pelear. Camila lo observó. No había miedo en su voz, pero sí cansancio. Un cansancio de años, de muchas pérdidas. ¿Ellos fueron los que te dejaron solo?, preguntó, sin mirar directamente. Matías no respondió. Solo asintió una vez, breve. Fue suficiente. Camila caminó hasta la esquina del taller donde dormía Milena. Se arrodilló y comenzó a hacer una pequeña mochila con las pocas pertenencias que les quedaban. ¿Qué haces? Nos iremos antes de que lleguen. No pondré a mi hija en peligro por alguien que nos ayudó 3 noches. Matías caminó hacia ella. No con rabia, sino con algo más inesperado, dolor. No tienen dónde ir. Afuera solo hay hambre, frío y muerte. Aquí al menos tienen calor y comida. Y tú tienes enemigos armados que pronto golpearán esa puerta. Si se van, no durarán 2 días. Camila lo enfrentó con la mirada. Ya sobreviví más que eso. Lo que no puedo hacer es dejar que mi hija vuelva a temblar de miedo. Matías no dijo nada. Se giró y comenzó a armar una caja metálica, soldando piezas con furia contenida. Entonces al menos espera hasta la medianoche. Dormirás un ciclo más. Comerán algo. Y si deciden irse, no impediré nada. ¿Y tú? Yo no corro. Camila lo observó mientras trabajaba. En ese momento, algo dentro de ella se tensó. No era miedo. Era algo más profundo. No quería dejarlo. No sabía por qué, pero no quería. Y esa idea le quemaba por dentro. Más tarde, cuando Milena despertó, la pequeña se sentó en las piernas de Matías por primera vez. El hombre se quedó paralizado unos segundos, pero luego simplemente dejó que lo hiciera. No le acarició el cabello. No le habló como un padre. Solo permitió que se quedara allí, apoyada en su pecho mientras él reparaba un generador de emergencia. Camila, desde el otro extremo del taller, lo vio. Y sintió que algo en su pecho empezaba a ceder. Al anochecer, la calle se cubrió de sombras más densas que la tormenta. 3 figuras con abrigos negros aparecieron al fondo, caminando en formación. No eran humanos del sector. Ni vecinos. Eran los cobradores. Armas a la vista. Rostros tapados. Movimiento militar. Avanzaban hacia el taller como quien ya ha elegido a su presa. Camila se puso de pie, abrazando a Milena con fuerza. Matías caminó hacia la entrada. Antes de salir, se volvió hacia ellas. Pase lo que pase, no abras la puerta. Y sin decir más, salió a enfrentarlos. Camila se acercó a la ventana, apenas apartando una rendija para mirar. Lo vio plantarse frente a los 3 hombres, solo, con el abrigo suelto y la mirada firme. Nadie alzó la voz. Pero las armas sí se alzaron. Camila cerró los ojos, abrazando a su hija con todo su cuerpo. Y por primera vez, se preguntó si debía quedarse o pelear a su lado. La puerta del taller se cerró detrás de Matías como un suspiro final. Camila contuvo la respiración, con Milena aferrada a su pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón rebotar en el cuerpo pequeño de su hija. El silencio que siguió fue aún más inquietante que los pasos que se habían escuchado minutos antes. Afuera, las 3 figuras del sindicato se habían detenido a unos metros del umbral. La nieve les cubría los hombros como si el mundo quisiera enterrarlos en vida. Iban armados. Rifles de pulso. Chalecos blindados. Máscaras térmicas. Nada en ellos mostraba humanidad. Uno dio un paso adelante. Alto, corpulento, con la voz metálica filtrada por su respirador. Matías Vega. Tercer aviso. Ya no hay negociación. Debes entregarnos el taller.
Y los sistemas de energía. El consejo quiere resultados. Tú elegiste quedarte fuera. Matías se mantenía de pie, sin moverse, con las manos libres. No llevaba armas a la vista, pero su mirada era filo puro. Lo que hice fue negarme a seguir alimentando sus sobornos. Este lugar lo levanté con mis manos. No tienen derecho. El segundo hombre, más bajo, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla incluso bajo la máscara, bufó con desprecio. El derecho lo tiene quien apunta primero. Y nosotros apuntamos con permiso oficial. ¿Y si no cedo? El tercero, el más joven, giró su arma y apuntó directamente a la cabeza de Matías. Entonces nos llevamos tu cadáver. Y a lo que encuentren adentro. Matías tensó la mandíbula. Desde la rendija de la ventana, Camila escuchaba cada palabra. Su cuerpo entero temblaba, pero no de miedo. Algo más primitivo se estaba encendiendo en su pecho. Un fuego que no recordaba haber sentido desde la última vez que alguien intentó tocar a su hija con malas intenciones. Se levantó lentamente, puso a Milena detrás de una pila de materiales y abrió una vieja caja de herramientas. Dentro, oxidado pero funcional, había un tubo de energía industrial. Un arma improvisada. Nada elegante. Pero si se trataba de luchar, no dudaba que sabría cómo hacerlo. Afuera, Matías no se había movido. Sus ojos se mantenían clavados en el cañón del arma que lo apuntaba. Se van, dijo al fin. Les doy esta última oportunidad. ¿Nos amenazas desarmado? Completamente. Los tres hombres rieron, o al menos dejaron escapar una vibración burlona. Entonces Matías se movió. Rápido. Preciso. Mortal. Con un solo giro de muñeca, sacó de su cinturón una carga de pulso magnético y la arrojó contra el piso. La explosión no fue violenta, pero sí devastadora. Un campo de interferencia envolvió el espacio y los tres rifles se apagaron al instante, colapsando sus sistemas de disparo. El más joven ni siquiera alcanzó a reaccionar antes de que Matías lo derribara de un golpe en la mandíbula. El segundo intentó cargar un arma secundaria, pero Matías le rompió la muñeca de una patada y lo arrojó contra el muro del taller. Solo el líder logró mantenerse de pie, desenfundando una daga térmica, pero cuando corrió hacia Matías, fue recibido con una llave de combate que lo lanzó directo al suelo. Su máscara se partió. Tosió sangre. Matías se arrodilló sobre él, apoyando el codo contra su garganta. Este lugar ya no se compra. Ni se amenaza. El líder, jadeando, escupió una palabra que lo congeló todo. ¿La mujer es tuya? Fue un error decir eso. Matías lo golpeó sin piedad. 1, 2, 3 veces. Hasta que el hombre dejó de moverse. Desde la puerta, Camila había salido con el tubo de energía en las manos. Se detuvo al ver la escena. Matías, de pie, cubierto de sangre, con la mirada perdida en el suelo, las manos temblorosas. Se acercó lentamente. Él no la vio. Ya terminó, dijo Camila, con voz firme. Matías respiró hondo, se giró, y al verla, algo en él se quebró. No era miedo. No era culpa. Era la mirada de un hombre que no quería volver a matar. Pero había tenido que hacerlo. Venían por todo, dijo. Incluyéndote. Camila se acercó más. Dejó caer el tubo y se paró frente a él. Y tú peleaste por nosotras. Sin pedir nada a cambio. Porque ya me lo habían quitado todo antes. No iba a dejar que le pasara a ustedes. Los dos se quedaron en silencio. No somos tu carga, dijo Camila, con los ojos firmes. Lo sé. Pero ahora, tampoco somos tu pasado. Matías la miró. Por primera vez, sin distancia. Sin escudos. Camila, sin decir más, alzó una mano y la apoyó en el rostro de él, tocándole con cuidado una herida en la ceja. Él cerró los ojos, cediendo a ese contacto que no era compasión, sino reconocimiento. Dentro del taller, Milena asomaba la cabeza con los ojos grandes. Sonrió al ver que su madre estaba bien. Esa noche, Matías no durmió solo. Camila se quedó con él en la habitación trasera, sin palabras innecesarias. No como deuda. No como agradecimiento. Sino porque, después de lo vivido, ya no eran dos sobrevivientes extraños. Eran algo más. Y sabían que el verdadero peligro aún no había terminado. El amanecer llegó con un silencio extraño. No era paz. Era la antesala de algo más grande. En Therium 7, el silencio nunca era gratuito. Siempre anunciaba o una tormenta, o una venganza. Camila se despertó antes que Matías. Por primera vez,
no lo hizo por temor. Despertó abrazada a él, envuelta en su calor, con su respiración rozándole el cuello y una calma nueva anidada en el pecho. No era ilusión. Era algo que se había sembrado en la sangre durante los días compartidos, las miradas no dichas, las noches que no fueron tocadas por el deseo pero sí por algo más profundo, la necesidad de no estar solos. Se incorporó sin hacer ruido. Caminó descalza por el taller, buscando a Milena. La encontró sentada en el rincón donde dormía, dibujando con carbón sobre una lámina vieja de metal. Rayas, formas torpes, y en el centro, 3 figuras, una mujer, una niña, y un hombre con el rostro serio y los brazos grandes. Camila se arrodilló junto a ella. No dijo nada. Solo miró ese dibujo con un nudo en la garganta. ¿Es Matías?, preguntó en voz baja. Milena asintió. Luego, como si las palabras le pesaran, murmuró. Me gusta cuando no tiene miedo. Camila no respondió. Le acarició el cabello con ternura y se quedó allí, en silencio, hasta que escuchó los pasos de Matías detrás de ella. Él ya estaba vestido. Tenía los ojos ojerosos, la barba más crecida, el cuerpo más tenso. Había pasado la noche junto a Camila, sí, pero en su mente, las sombras del sindicato no se habían disipado. Tienen un protocolo, dijo sin preámbulo. Si un grupo no regresa en 24 horas, envían un equipo de recuperación. Vienen con rastreadores y armas de zona roja. Nos quedan menos de 12 horas. Camila lo miró, de pie frente a ella. No era una advertencia. Era una decisión. ¿Qué propones? Preparar el taller para resistir. Refuerzos en la entrada, puntos de vigilancia, armas listas. Pero, se detuvo. ¿Pero qué? Si se quedan, tienen que pelear conmigo. O esconderse. Y si se esconden, no puedo protegerlas. Camila se acercó. Puso una mano en su pecho. No temblaba. No me escondí cuando tocaron mi puerta. No voy a hacerlo ahora. Matías la miró, sorprendido por la certeza en su voz. ¿Estás segura? No quiero que Milena crezca viendo cómo su madre huye de todo. Y tú vales más de lo que ellos pueden arrebatar. Él la abrazó sin pensarlo. No como un impulso, como una promesa. Y ella lo sostuvo con fuerza. Había algo entre ellos que se había consolidado sin nombre, sin permiso, sin necesidad de explicaciones. Pasaron el día fortificando el taller. Camila limpió un viejo dron de vigilancia y lo hizo funcionar con piezas recicladas. Matías soldó una placa blindada a la puerta principal y escondió municiones en puntos estratégicos. Milena, mientras tanto, ayudaba clasificando cables, entregando herramientas y haciendo preguntas inocentes que desarmaban incluso al hombre más endurecido. Si los malos vienen, ¿mamá pelea también? Camila se agachó frente a ella. Solo si intentan lastimarte. Milena asintió, como si aceptara la respuesta no con miedo, sino con una convicción silenciosa. Cuando cayó la noche, el cielo de Terium 7 estaba cubierto de nubes negras como aceite. Una tormenta eléctrica comenzaba a formarse sobre los sectores más altos. Las luces de las torres de control parpadeaban, y el sistema de comunicaciones local dejó de emitir señal. Silencio. Otra vez. Camila lo sintió en los huesos. Matías también. Habían sellado todas las entradas excepto una. La puerta principal. Allí colocaron sensores de movimiento, minas sonoras, y una trampa de pulso preparada para detonar en caso de emergencia. Camila fue la que dio el primer paso. Fue hacia él, lo tomó por la camisa y lo besó. Un beso sin prisa. Sin palabras. No por lujuria. Por necesidad. Por decisión. Por fin. Él respondió. La sostuvo por la cintura, con una fuerza que no pretendía dominarla, sino afirmarla. Se besaron como si el mundo pudiera desaparecer esa noche, y quisieran que el último recuerdo fuera ese. Solo eso. Cuando se separaron, no hablaron. No hacía falta. Matías fue hacia una caja de metal y le entregó a Camila un viejo blaster de corto alcance. ¿Sabes usarlo? Si apunta, dispara. Si apunta a lo que amo, no falla. Él sonrió apenas. Te pareces demasiado a mí. Camila cargó el arma y se ubicó detrás del mostrador reforzado. Matías se arrodilló frente a un panel de control y conectó el generador a las torretas de defensa. La tensión se cortaba como papel entre cuchillas. A las 2 horas, el primer sensor se activó. Una luz roja parpadeó en la consola. Movimiento al este. 5 figuras. Equipamiento pesado. Camila tragó saliva.
Matías se puso de pie. Ya vienen. La puerta vibró. Luego otro sensor se activó. También por el norte. Nos están rodeando. Camila tomó a Milena y la llevó a un compartimiento escondido entre dos contenedores. La abrazó fuerte. No hagas ruido. No salgas hasta que yo te lo diga. ¿Entiendes? Milena asintió con los ojos grandes, temblando. ¿Van a lastimarte? No, mi amor. Voy a pelear por ti. Por Matías. Por nosotras. Milena la tomó de la mano. Entonces también pelearé cuando sea grande. Camila sintió que algo se le quebraba dentro, pero también una fuerza inmensa subía desde su pecho. Volvió con Matías. Ya estoy lista. Y él le dijo algo que no había dicho nunca. No con palabras, sino con la mirada, con la forma en que le tomó la mano, en que la puso a su lado, no detrás. Ahora eran dos. Y esta vez, el enemigo no iba a encontrarse con hambre ni frío. Iba a encontrarse con una mujer que ya no temía, y con un hombre que no pensaba ceder. Y el último error que esos hombres cometerían, sería entrar. El primer disparo no vino de la puerta principal. Fue un rayo de plasma que atravesó la lámina lateral del taller, dejando un agujero humeante junto al generador. Matías reaccionó de inmediato, lanzándose hacia el panel de energía y activando el escudo de emergencia. La chispa azul se encendió alrededor del perímetro como una burbuja débil pero viva. Camila se colocó detrás del mostrador reforzado, con el blaster apuntando hacia la entrada. Podía oír los pasos acercándose. Múltiples figuras. Coordinadas. Profesionales. No eran simples matones. Eran ejecutores del sindicato. Y esta vez venían preparados. Una explosión sacudió la parte trasera. Una de las minas de pulso había hecho contacto. El ruido ensordeció la sala, y por un momento, todo quedó cubierto por una nube de polvo metálico. Camila tosió, se cubrió los ojos y se movió por instinto, buscando otra posición de cobertura. Matías no se detuvo. Se deslizó por el suelo y disparó una ráfaga de interferencia que deshabilitó dos de los sensores enemigos. Aprovechó la distracción para abrir una compuerta secreta y activar el segundo nivel del sistema defensivo, dos torretas laterales ocultas detrás de los estantes del taller. Los invasores no lo esperaban. Dos de ellos cayeron antes de poder avanzar. Uno de los cuerpos quedó tendido frente a la puerta principal, y los otros comenzaron a replegarse, disparando hacia todo lo que se movía. Camila, agachada tras un contenedor, vio uno de los atacantes acercarse por el costado, intentando rodear la defensa. Respiró hondo, apuntó, y disparó. El blaster vibró en sus manos, el retroceso le sacudió el brazo, pero el tiro fue certero. El impacto dio de lleno en el hombro del agresor, que cayó con un grito metálico, derrapando sobre la nieve. Ella se levantó, tomó otra posición y volvió a disparar, esta vez con menos temor, con la mirada fija y el corazón latiendo con fuerza pero sin descontrol. Matías la vio. Y por un instante, entre el humo y el caos, sintió algo que no había sentido desde que abandonó el campo de batalla: orgullo. No por la violencia, sino porque ella no temblaba. Porque había elegido luchar. Porque estaba allí, con él. El escudo del taller comenzó a parpadear. Su energía estaba llegando al límite. Una granada de dispersión cayó cerca del generador. Matías corrió hacia ella y la lanzó fuera por una rendija justo antes de que explotara. El estallido iluminó la calle como si un relámpago hubiera tocado tierra. El líder del grupo enemigo avanzó a través del humo. Era más grande que los demás, con una armadura blindada y un visor táctico que le permitía ver a través de la defensa térmica. Levantó su rifle y apuntó directamente al pecho de Matías. «Ríndete», gritó con voz distorsionada. «Estás solo. Estás acabado». Matías no respondió. Dio un paso adelante, y justo cuando el hombre se preparaba para disparar, una figura más pequeña salió desde la oscuridad del pasillo interior. Camila. Disparó 3 veces, sin titubeo. Uno de los disparos impactó en el visor del enemigo, rompiéndolo. El segundo reventó parte de su hombrera. El tercero le dio en la pierna. El hombre gritó, tambaleándose. Matías aprovechó el momento. Lo derribó con un golpe directo al pecho y lo inmovilizó. Luego desactivó su arma y la arrojó al suelo. El resto del escuadrón se replegó. Al ver caer a su líder, no continuaron. Se perdieron entre la neblina, dejando atrás cuerpos y armamento. Silencio. Esta vez sí. Silencio de verdad. Matías cayó de rodillas, agotado. Camila corrió hacia él,
se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. Sus rostros estaban cubiertos de polvo y sudor, pero sus ojos brillaban con algo que ya no era temor. Era alivio. Era vida. Lo logramos, susurró ella. Lo logramos porque no estábamos solos, respondió él. Dentro del compartimiento, Milena salió gateando. Su cara estaba pálida, pero al verlos juntos, corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Camila la abrazó sin soltar a Matías. Los tres quedaron enredados, sucios, heridos, pero enteros. Durante las horas siguientes, limpiaron el taller, enterraron los cuerpos lejos del lugar y apagaron todos los sistemas por precaución. Nadie dijo mucho. Las palabras eran innecesarias. Pero esa noche, cuando encendieron una vieja lámpara de aceite en la mesa del fondo, y compartieron lo poco que quedaba de comida, Camila tomó la mano de Matías y la sostuvo largo rato. No hizo falta explicar lo que significaba. Milena dormía entre ambos, con la cabeza en el regazo de Camila y los pies envueltos en una manta nueva que Matías había guardado para ella desde hacía semanas, sin saber que la necesitaría para algo más importante que el invierno. Días después, un grupo de comerciantes de la Resistencia llegó al taller. Traían noticias. El sindicato había sufrido una fractura interna. Muchos de sus puestos avanzados estaban cayendo. La gente empezaba a hablar de un mecánico solitario que defendió su hogar con fierro, fuego y amor. Camila, Matías y Milena decidieron quedarse. Reforzaron el taller, abrieron un comedor para los huérfanos del sector, y poco a poco, lo que fue un refugio de emergencia, se convirtió en hogar para muchos. El nombre de Matías ya no infundía miedo. Infundía respeto. Y Camila ya no golpeaba puertas buscando ayuda. Ahora, era ella quien las abría. Junto a él. Junto a su hija. Junto a un futuro que, por fin, no les fue arrebatado. Fin.